Y no en tristeza, no en enojo, sino en saber que si nosotros en el momento crucial o de tristeza o lo que sea, alabamos a Dios, nuestra alma va a ir hacia donde tiene que ir. No la tiro hacia abajo, sino la empujo hacia el cielo. Amén. Entonces vimos 5 cosas que Jesús hizo para vencer la tristeza. Número 1, reconoció que estaba triste. Número 2, empezó a enfocar su atención en otros y ver cómo les podía ayudar. Número 3, oró, pero bien, como lo explicamos ampliamente, oró pasando tiempo con el Padre. Número 4, a pesar de cómo se sentía, Jesús siguió creyendo que Dios no lo iba a abandonar en ningún momento. Amén. Y número 5, alabó a Dios. ¿La alabanza cambió la situación? ¿Verdad que no? De igual modo se murió, ¿verdad que sí? ¿Cambió la situación? No, pero le dio la fuerza para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Amén. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que Jesús venció la tristeza. Puedes tener la sensación de que no está contigo, puedes no percibirlo, pero eso tal vez estaría como en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque si yo no lo conozco, yo no me relaciono con él, me va a costar mucho trabajo identificarlo. Este ejemplo se los he puesto muchas veces. Ahora es más fácil, ¿verdad? Porque ya pones un teléfono, suena y te dice quién te habla. Pero antes, cuando nosotros éramos chicos con los teléfonos estos de... ¿Se acuerdan? Sí tenías que reconocer la voz de quien estaba hablando. Y a veces reconocías voces y a veces no. Las voces que nosotros reconocíamos, ¿de quién era? De generalmente la gente con la que estás hablando comúnmente, ¿no? Incluso hoy por hoy, si te habla alguien muy conocido de un teléfono desconocido, lo reconoces por el tono de voz. Entonces, si nunca hablas con Dios, si tu costumbre no es hablar con Él, ¿cómo vas a reconocer su voz? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te está hablando si no estás acostumbrado a hablar con Él? Una de las formas de hablar con Dios es leer la Escritura. ¿Saben por qué? Porque esta es su palabra escrita. Entonces, si tú lees mucho la Biblia, cuando Dios te hable de cualquier forma, tú lo vas a reconocer, porque es su tono de voz. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender? Si tú lees mucho la palabra de Dios, tú empiezas a conocer al autor, empiezas a darte cuenta de su huella literaria, tú la conoces. Entonces, cuando tú has leído la Biblia, por ejemplo, y lees un libro que alguien te diga, este libro es cristiano, y tú lo lees, dices, no, este no tiene la huella literaria que yo conozco. Y cuando tú has leído mucho la Biblia y tienes pensamientos, puedes discernir, puedes darte cuenta si esos pensamientos vienen de Dios o no vienen de Dios, porque conoces su voz, su huella literaria. ¿Sí les pareció bueno el ejemplo? Entonces es bien importante que tú conozcas la palabra de Dios, porque tú puedes tener 3 tipos de pensamientos: tuyos, del diablo o de Dios. Los tuyos con los del diablo son confusos y pueden ser mucho más confusos los de Dios si no lo conoces, si no hablas con Él, si no conoces cómo escribe, cómo habla, qué tiene que decir. Pero cuando tú lo lees y conoces y empiezas a escucharlo, para ti es mucho más fácil discernir qué es lo que estás pensando. Entonces, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Y nos puso ejemplo. Lo vimos de forma muy clara. Y nos enseñó cómo. Entonces, yo quiero insistirles en la misma tarea de la semana pasada. Pasen tiempo con Dios. Déjense tocar por el Espíritu Santo. No estamos en una religión. No estamos nada más aquí para sentirnos un poquito menos culpables. La verdad, si tú estás haciendo eso, lamento decirte que estás perdiendo el tiempo. Si estás aquí y tienes la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios, mejor hazte amigo de Dios
y deja que de verdad tu vida tenga un cambio poderoso. Si Cristo ya llegó a ti, tiene que notarse, tiene que sanar nuestros corazones. Eso es lo primero que Él quiere hacer, sanar tu corazón, ir a tu más profunda necesidad y sanarla. No importa de dónde vengas, qué hayas vivido, cómo estés, Él es suficiente. Amén. Si tú lo crees, Él es suficiente y Él no te va a soltar.